El multimillonario fingió quedarse dormido durante la cena en su restaurante de lujo, dejando miles de dólares sobre la mesa para poner a prueba a la nueva camarera. Pero lo que ella hace en silencio lo deja completamente paralizado de sorpresa. Escribe tu ciudad abajo y suscríbete. ¿Listo para una historia increíble? Empecemos. La araña de cristal sobre la mesa 7 proyectaba sombras danzantes sobre el mantel de lino blanco, mientras Emma Martínez limpiaba la barra por tercera vez aquella noche. Las manos le temblaban levemente no por el agotamiento, sino por la conciencia eléctrica de que él estaba allí otra vez. Alexander Pierce, dueño de Pierce Industries, y de este restaurante imposiblemente elegante, estaba sentado solo en su rincón habitual con un traje oscuro que probablemente valía más que el salario anual de ella. Llevaba exactamente 2 semanas trabajando en Luminescence, y en ese tiempo había aprendido 3 cosas sobre Alexander Pierce. Primero, que venía a su propio restaurante todos los jueves a las 8 en punto. Segundo, que siempre se sentaba solo observándolo todo con esos intensos ojos grises que parecían catalogar cada detalle, cada error, cada imperfección. Tercero, que nunca sonreía. Emma ajustó su delantal negro e intentó concentrarse en pulir copas de vino, pero su mirada seguía desviándose hacia él. A sus 34 años, Alexander Pierce era el multimillonario más joven de Manhattan. Según los susurros que había alcanzado a oír entre el personal, heredó el imperio de restaurantes de su padre a los 25 y triplicó su valor en 5 años. Ahora poseía 30 de los establecimientos gastronómicos más exclusivos del país. Deja de mirar, siseó María, la camarera veterana que había tomado a Emma bajo su ala. Él se fija en todo. Emma volvió bruscamente la atención a la copa entre sus manos, con las mejillas ardiéndole. No estaba mirando solo. Todos miran al principio, la interrumpió María suavizando la voz. Pero créeme, no quiere su atención. Despidió a 3 personas, el mes pasado por errores menores. Es brillante, pero es de hielo. Como para darle la razón a María Alexander, levantó un dedo sin apartar la vista del teléfono, y de inmediato apareció un camarero a su lado. Emma observó la interacción notando cómo se tensaban los hombros del camarero, y cómo la expresión de Alexander permanecía completamente neutra mientras daba su pedido. No había por favor ni gracias, solo instrucciones precisas con una voz que esperaba obediencia absoluta. La noche siguió con su ritmo habitual. Emma sirvió bebidas, despejó mesas, e intentó memorizar la compleja carta de vinos, que parecía cambiar cada semana. Era buena en su trabajo, lo sabía. En su ciudad natal, Austin se había pagado el colegio comunitario trabajando como mesera en un diner local. Pero Luminescence era diferente. Allí todo operaba con un nivel de precisión que rozaba lo intimidante. A las 9:30 llegó la cena de Alexander. Las 9:30 llegó la cena de... Emma reconoció el plato, una porción de $45 de mero chileno sellado a la sartén con risotto de trufa. Observó desde su puesto en la barra cómo el camarero se lo colocaba delante con ceremoniosa delicadeza. Alexander asintió una vez despidiendo al camarero y empezó a comer con la misma precisión metódica que parecía aplicar a todo. Entonces ocurrió algo extraño. La cabeza de Alexander se inclinó ligeramente hacia adelante y la mano se le aflojó sobre el tenedor. Al principio Emma pensó que simplemente miraba el teléfono, pero luego cerró los ojos. Su respiración se hizo más profunda, rítmica. En cuestión de momentos quedó claro que Alexander Pierce se había quedado dormido en la mesa. El restaurante pareció contener la respiración colectiva. Emma vio a María quedarse inmóvil a mitad de paso y a los otros camareros intercambiar miradas de pánico. Esto no había pasado nunca. Alexander Pierce no se dormía en público. Apenas parecía lo bastante humano como para necesitar dormir. «Deberíamos despertarlo», susurró uno de los ayudantes. «Estás loco», replicó María. «Si quiere dormir, ¿quiénes somos para molestarlo?». Pero la atención de Emma se había desplazado a otra cosa sobre la mesa, parcialmente oculto por el brazo relajado de Alexander. Había un clip de billetes. Incluso desde esa distancia podía ver el grueso fajo de billetes de $100. Tenía que haber miles de dólares allí, simplemente expuestos sobre la mesa, en un restaurante público. El estómago se le encogió con inquietud, aquello no le parecía bien.
Según los chismes del restaurante Alexander Pierce, era muchas cosas controlador, brillante, exigente, pero descuidado. No era una de ellas. Los hombres que construyen imperios de miles de millones no se duermen en sus propios restaurantes, dejando miles en efectivo vulnerables sobre la mesa. Emma echó un vistazo al comedor. La mayoría de los clientes estaban absortos en sus propias conversaciones, pero notó a una pareja en la mesa contigua, mirando el clip de billetes con un interés nada disimulado. El hombre se inclinó para susurrarle algo a su acompañante, y ambos miraron de reojo la figura dormida de Alexander. Algo se tensó en el pecho de Emma. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez la gente rica hacía este tipo de cosas todo el tiempo poniendo a prueba la seguridad de sus propios establecimientos. O tal vez Alexander Pierce estaba simplemente exhausto, realmente dormido, y alguien debía protegerlo de su propia vulnerabilidad. Antes de poder convencerse de no hacerlo, Emma dejó su copa de vino y se dirigió hacia la mesa 7. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Era la empleada más nueva la que debía mantener la cabeza baja y no llamar la atención, pero no podía quedarse quieta mirando. Al acercarse, percibió más detalles el rostro de Alexander. Normalmente tan severo y controlado, se veía más joven dormido. Las líneas duras alrededor de su boca se habían suavizado, y había algo casi infantil en la manera en que su cabello oscuro caía sobre la frente. Su respiración era profunda y regular. Y por un instante Emma sintió una extraña sensación de protección hacia aquel hombre que parecía cargar el peso de un imperio sobre los hombros. Llegó a la mesa y, con cuidado moviéndose lo más silenciosamente posible, extendió la mano hacia el clip de billetes. Sus dedos acababan de cerrarse alrededor de él, cuando una voz fría y afilada como una cuchilla cortó el aire. ¿Qué crees exactamente que estás haciendo? La cabeza de Emma se alzó de golpe. Los ojos de Alexander estaban abiertos y fijos en ella con una intensidad que le robó el aliento. Esos ojos grises no tenían ni un rastro de sueño ni confusión. Estaban completamente alerta, completamente conscientes y absolutamente furiosos. Empezó Emma con la voz apenas audible. Aterrorizada, se dio cuenta de que todavía sostenía el clip de dinero. Estaba de pie junto a la mesa de su jefe, sosteniendo lo que debía ser al menos $5,000 en efectivo. Y él la había sorprendido con las manos en la masa. «Te hice una pregunta». Alexander se incorporó por completo, su postura transformándose de relajada a depredadora en un instante. «¿Qué haces con mi dinero?» Todas las miradas del restaurante se habían vuelto hacia ellos. Emma sintió como el calor le subía por el cuello, notó el peso de todas esas miradas. Aquello era el final, la iban a despedir, quizá arrestar. Su gran aventura en Nueva York iba a terminar en un fracaso espectacular. Intentaba mantenerlo a salvo, logró decir con la voz más firme pese al temblor del corazón. Colocó el clip con cuidado sobre la mesa con las manos firmes, aunque sentía que podía romperse en cualquier momento. Se había quedado dormido y estaba aquí a la vista de todos. Vi a otras personas mirándolo y pensé, «¿Pensaste que ibas a robarlo?». La interrumpió Alexander con voz mortalmente tranquila. No, la palabra salió más cortante de lo que Emma pretendía. Iba a guardarlo detrás de la barra hasta que despertara. No lo estaba robando. Jamás lo haría. La gente dice muchas cosas. Alexander se recostó en su silla, estudiándola con esos ojos penetrantes. «Eres nueva aquí. ¿Cómo te llamas, Emma Martínez?» Emma Martínez repitió como probando el sonido. «¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en Luminescence?» 2 semanas. 2 semanas, repitió. «Y en esas 2 semanas, ¿alguien te ha explicado que los camareros no deben tocar las pertenencias personales de los clientes por ningún motivo?» La mandíbula de Emma se tensó. Sí sabía que técnicamente había estado en falta, pero solo intentaba ayudar a hacer lo correcto. Y ahora, él la trataba como a una criminal. La injusticia de la situación encendió algo desafiante en su pecho. ¿Y alguien le ha explicado a usted que quedarse dormido en un restaurante público con miles de dólares sobre la mesa es increíblemente imprudente?, replicó antes de poder detenerse. El silencio que siguió fue ensordecedor. María emitió un pequeño sonido ahogado desde detrás de la barra. Emma vio a uno de los camareros dar un paso atrás como si esperara una explosión, pero Alexander Pierce no explotó.
En cambio, algo parpadeó en sus ojos, algo que pudo ser sorpresa o quizá diversión. Desapareció tan rápido que Emma no pudo estar segura de haberlo visto. «Estás despedida», dijo con frialdad. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Emma sabía que era inevitable, pero oírlo igual le hundió el estómago. «Señor Pierce, estás despedida», repitió poniéndose de pie. Era alto, se dio cuenta ella, al menos 1,90 m, y la forma en que la miraba desde arriba la hizo sentirse diminuta. «Recoge tus cosas y márchate. Recursos Humanos te enviará tu último cheque». Eso no es justo. Las manos de Emma se cerraron en puños a los costados. Solo intentaba ayudarle. «No necesito tu ayuda, señorita Martínez. Necesito empleados que sigan el protocolo y respeten los límites. Tú no hiciste ninguna de las dos cosas». Recogió el clip de dinero y lo deslizó lentamente en su bolsillo. «Ahora, por favor, márchate antes de que llame a seguridad». Emma quiso discutir más, hacerle entender, pero la frialdad definitiva en su expresión la detuvo. Ya había visto esa mirada antes allá en Austin, en los ojos de personas que ya habían tomado una decisión y no veían razón alguna para reconsiderarla. Alexander Pierce no iba a escucharla, y seguir discutiendo solo haría que la humillación fuera peor. «Está bien», dijo en voz baja. Se desató el delantal con dedos temblorosos y lo dejó sobre la silla más cercana. «Espero que nunca se encuentre en una situación en la que alguien intente ayudarlo y usted sea demasiado terco para darse cuenta». Caminó hacia la sala del personal con la cabeza en alto, negándose a dejar que él viera lo cerca que estaba de llorar. Detrás de ella, escuchó cómo el restaurante poco a poco volvía a su ritmo habitual, las conversaciones reanudándose en tonos apagados. María la tomó del brazo al pasar. «Emma, lo siento tanto». «Está bien», mintió Emma suavemente, apartándose del agarre de María. «Estaré bien». Pero mientras recogía su bolso y su chaqueta del casillero, no estaba tan segura de eso. Había llegado a Nueva York llena de esperanza, decidida a construir una vida mejor. Había ahorrado durante 2 años para poder mudarse, trabajando turnos dobles para reunir suficiente dinero y tomar el riesgo. Y ahora, después de solo 2 semanas, estaba desempleada por haber intentado hacer lo correcto. Emma salió por la puerta del personal, hacia la fría noche de noviembre, ajustándose la chaqueta delgada alrededor del cuerpo. La estación del metro estaba a 3 cuadras, y tenía exactamente $42 en la billetera para sobrevivir hasta encontrar otro empleo. La realidad de su situación empezó a hundirse pesada y asfixiante. Había avanzado media cuadra cuando escuchó pasos detrás de ella. Todo su cuerpo se tensó, su mano moviéndose automáticamente hacia el gas pimienta en su bolso. Pero al girarse no encontró a un asaltante. Era Alexander Pierce. Llevaba puesto un abrigo negro de aspecto caro y caminaba hacia ella con el mismo paso decidido que había visto en el restaurante. El corazón de Emma volvió a acelerarse, esta vez por confusión más que por miedo. «Señor Pierce», dijo con inseguridad. Él se detuvo a unos pasos de distancia, las manos en los bolsillos del abrigo, el rostro indescifrable bajo la luz de la calle. Olvidó su dinero de propinas de esta noche. Es política del restaurante que lo reciba incluso si su empleo ha sido terminado. Le tendió un sobre. Emma lo miró. Luego lo miró a él, buscando en su rostro alguna pista de lo que realmente estaba ocurriendo. No tenía sentido. Acababa de despedirla. ¿Por qué la seguiría afuera solo para entregarle unas propinas que no superarían los $50? «No entiendo», dijo despacio. «No es complicado, señorita Martínez. Este es su dinero». «Tómelo». Emma extendió la mano y tomó el sobre, sus dedos rozándolos de él por un instante. Incluso en medio de la confusión, notó lo cálida y firme que era su mano. Abrió el sobre y se le escapó un jadeo. Tenía que haber al menos $500 dentro. «Esto no está bien», dijo enseguida, intentando devolvérselo. «Mis propinas esta noche fueron tal vez $40. Considérelo entonces una indemnización», interrumpió Alexander. Su voz seguía siendo fría, distante, pero había algo diferente en sus ojos. Quizá un reconocimiento de que ella solo intentaba ayudar, aunque no lo hubiera hecho del modo correcto. Emma miró el dinero y luego volvió a mirarlo a él.
¿Por qué realmente me despidió? La pregunta pareció sorprenderlo. Ya le dije por qué. No me dio una razón. No es lo mismo. Emma apretó el sobre entre los dedos. Usted planeó todo eso, ¿verdad? No estaba realmente dormido. Dejó el dinero ahí deliberadamente poniéndonos a prueba. A todos. La expresión de Alexander no cambió, pero Emma vio una leve tensión alrededor de sus ojos, que le confirmó que tenía razón. ¿Por qué insistió? ¿Por qué poner a prueba a sus propios empleados así? Durante un largo momento él no dijo nada. Luego apartó la mirada dirigiendo su vista hacia las luces distantes del horizonte de Manhattan. Porque la confianza se gana. Porque he aprendido que la gente muestra su verdadera naturaleza cuando cree que nadie los observa. Porque en mi experiencia, señorita Martínez, la mayoría de las personas fallan esas pruebas. Pero yo no fallé, dijo Emma en voz baja. Intenté proteger su propiedad. Eso no es un fracaso. No admitió Alexander volviendo los ojos hacia su rostro. No falló, pero tampoco siguió el protocolo. En mis restaurantes el protocolo importa más que la integridad. El protocolo es la integridad. Es la estructura que mantiene todo funcionando sin problemas. Sin ella hay caos. Emma negó lentamente con la cabeza. Eso es lo más frío que he oído. Las personas no son máquinas, señor Pierce. A veces lo correcto no está en el protocolo. Algo volvió a cruzar fugazmente el rostro de Alexander, una grieta breve en su compostura helada. Quizás dijo finalmente, pero la estructura es lo que puedo controlar. Los corazones y las intenciones de las personas son variables que no puedo prever. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que la ira de Emma se desvaneciera. Lo miró, de verdad lo miró, y vio más allá del traje caro y de la actitud fría algo distinto. Soledad, tal vez, o el tipo de cansancio que proviene de cargar demasiada responsabilidad durante demasiado tiempo. Eso suena como una forma muy solitaria de vivir, dijo en voz baja. La mandíbula de Alexander se tensó. Debería volver al restaurante. Espero que encuentre un empleo que le quede mejor, señorita Martínez. Se dio la vuelta para marcharse. Y Emma sabía que debía dejarlo ir. Debía tomar el dinero, buscar otro trabajo y olvidar a Alexander Pierce y su restaurante helado. Pero algo la impulsó a llamarlo. Señor Pierce, él se detuvo mirando por encima del hombro. Gracias por el dinero. No tenía por qué hacerlo. Por primera vez desde que lo conoció, la expresión de Alexander se suavizó apenas. No fue exactamente una sonrisa, pero se acercó a hacerlo. Sí tenía que hacerlo. Le guste o no aprecio lo que intentó hacer esta noche. Solo desearía que lo hubiera hecho de otra manera. Luego se marchó caminando de regreso hacia Luminescence, con las manos en los bolsillos y los hombros erguidos contra la noche. Emma se quedó allí un largo momento sosteniendo el sobre y tratando de comprender lo que acababa de suceder. Luego negó con la cabeza y comenzó a caminar hacia el metro. Cualquiera que fuera aquel extraño encuentro, ya había terminado. Probablemente nunca volvería a ver a Alexander Pierce. No tenía manera de saber cuán equivocada estaba en esa suposición. 3 días después, Emma volvía a recorrer las calles con su currículum cuidadosamente preparado en la mano y la confianza pendiendo de un hilo. Había postulado a 14 restaurantes, 3 cafeterías y 2 hoteles. La mayoría ni siquiera se había molestado en responder. Los pocos que lo hicieron le dijeron lo mismo, mantendrían su currículum en archivo. Manhattan era cara, y sus ahorros se estaban agotando más rápido de lo que había anticipado. El diminuto estudio que compartía con su compañera de cuarto Sophie, una estudiante de enfermería que trabajaba turnos de noche, costaba más al mes de lo que Emma ganaba en 2 meses en Austin. Tenía exactamente 28 días antes de que venciera su parte del alquiler, y a ese ritmo pronto estaría regresando a Texas con la cola entre las piernas. Solo de pensarlo, el estómago se le retorció con algo parecido a la tristeza. Se había prometido que no fracasaría. Se lo había prometido a su padre antes de que muriera 3 años atrás, que haría algo de sí misma, que vería el mundo más allá de su pequeño pueblo en Texas. Ir a Nueva York había sido su forma de cumplir esa promesa. Emma se detuvo en un carrito de café en la esquina de la Quinta Avenida, usando parte del poco dinero que le quedaba para comprar una taza de café negro y amargo.
El viento de noviembre atravesaba su chaqueta y Joya envolvió la taza con ambas manos buscando calor. Estaba a punto de dirigirse a su próxima entrevista de trabajo cuando su teléfono vibró. Número desconocido. Emma dudó, luego respondió. «Hola, señorita Martínez». La voz era firme, profesional y claramente desconocida. Habla Jennifer Walsh del Departamento de Recursos Humanos de Pierce Industries. «Tiene un momento». El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza. Pierce Industries. La empresa de Alexander. «Sí tengo un momento». «Excelente. El señor Pierce ha solicitado una reunión con usted esta tarde a las 4. ¿Estaría disponible, Emma?» Casi dejó caer el café. «¿Una reunión? ¿Sobre qué?» El señor Pierce no especificó los detalles, solo pidió que la agendara. «Puedo confirmar su asistencia». Una docena de preguntas llenaron la mente de Emma. ¿Por qué querría Alexander verla? ¿Iba a acusarla de algo? ¿Exigirle que devolviera el dinero de la indemnización? O tal vez... Una pequeña voz esperanzada susurró. Tal vez le iba a ofrecer su trabajo de nuevo. «Señorita Martínez», insistió Jennifer. «Sí», dijo Emma casi sin darse cuenta, «estaré allí». «Excelente. La dirección es 432 Park Avenue, piso 57. Seguridad la estará esperando». La línea se cortó. Emma se quedó en la esquina con el café olvidado en la mano, intentando procesar lo que acababa de suceder. Después de 3 días de silencio, Alexander Pierce quería verla. La pregunta era, ¿por qué el edificio de Pierce Industries era imposible de pasar por alto una torre reluciente de vidrio y acero que parecía tocar las nubes? Emma estaba afuera a las 3:45 mirando hacia arriba e intentando calmar el ritmo frenético de su corazón. Se había puesto su único atuendo profesional, un sencillo vestido negro y los tacones que le había prestado Sophie. Al menos lucía presentable, aunque no se sentía así en lo más mínimo. El vestíbulo era todo de mármol y arte moderno, el tipo de espacio diseñado para intimidar. Emma se acercó al mostrador de seguridad con toda la confianza que pudo reunir. «Emma Martínez, tengo una cita con el señor Pierce a las 4. El guardia revisó su computadora y asintió. «Identificación, por favor». Emma entregó su licencia de conducir, recibió una credencial de visitante a cambio y fue dirigida a un grupo específico de ascensores. El ascensor era más rápido que cualquiera que hubiera tomado antes, subiendo tan velozmente que le hicieron estallar los oídos. Cuando las puertas finalmente se abrieron en el piso 57, salió a una recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura. Una mujer con un traje gris impecable levantó la vista desde detrás de un escritorio curvo. «Señorita Martínez, sí. El señor Pierce la está esperando». «Sígame». Emma la siguió, sus tacones resonando sobre el suelo pulido, pasando junto a salas de conferencias con paredes de vidrio y oficinas con vistas que se extendían por toda la ciudad. Los empleados se movían con propósito, todos vestidos impecablemente, todos pareciendo pertenecer. Emma se sintió completamente fuera de lugar. Se detuvieron ante una puerta al final del pasillo. La mujer llamó una vez y la abrió, sin esperar respuesta. «Señorita Martínez, el señor Pierce». Emma entró, y la puerta se cerró suavemente detrás de ella. Alexander estaba de espaldas, mirando por una ventana del piso al techo hacia el horizonte de Manhattan. Llevaba solo la camisa, el saco descansaba en una silla cercana. Por un momento, a Emma le sorprendió lo diferente que se veía allí en su propio dominio, menos controlado, más humano. «Gracias por venir», dijo él sin volverse. «¿Tenía opción?», preguntó Emma, y enseguida lamentó el tono a la defensiva. Alexander se giró entonces, y sus ojos grises se encontraron con los de ella con la misma intensidad inquietante de siempre. «Siempre hay una opción, señorita Martínez. Usted eligió venir. Podría haber ignorado la llamada». «Cierto», replicó Emma levantando la barbilla, negándose a dejarse intimidar. «Entonces, ¿por qué me pidió venir?» «Quiero ofrecerle un trabajo». Cualquiera que hubiera sido lo que Emma esperaba, no era eso. Lo miró intentando averiguar si se trataba de una broma.
Me despidió hace 3 días. Soy consciente de eso. Me llamó una violación de protocolo y me hizo escoltar fuera de su restaurante. Lo recuerdo, dijo Alexander con un toque de diversión en la voz. ¿Quiere seguir enumerando mis errores o quiere escuchar sobre el trabajo? Emma cruzó los brazos. La escucho. Alexander se acercó a su escritorio, tomó una carpeta y la abrió. He estado pensando en lo que dijo sobre el protocolo frente a la integridad, sobre hacer lo correcto incluso cuando no está en el manual. Y he comprendido que quizá mi enfoque ha sido demasiado rígido, demasiado centrado en el control a costa del juicio individual. Miró brevemente los documentos dentro de la carpeta y luego la observó. Tiene un currículum interesante, señorita Martínez. Título asociado en gestión hotelera. 4 años de experiencia en restaurantes, excelentes referencias de todos sus empleadores anteriores. Es puntual, confiable y según todos con los que hablé, tiene un instinto excepcional para el servicio al cliente. Emma sintió que el calor le subía al rostro. Me investigó. Investigo a todos los que trabajan para mí, o podrían hacerlo. Alexander dejó la carpeta sobre el escritorio. Aquí está mi propuesta. Estoy abriendo un nuevo restaurante en 3 meses. Es mi proyecto personal. Un espacio más pequeño e íntimo enfocado en cocina de granja a la mesa y servicio excepcional. Necesito a alguien que ayude a desarrollar los protocolos de servicio, a alguien que entienda tanto los aspectos técnicos como el elemento humano. Quiere que trabaje en protocolos. Emma no pudo ocultar el tono irónico. Pensé que era terrible para seguirlos. Es terrible para seguir los innecesarios, corrigió Alexander. Pero creo que sería excelente creando los necesarios protocolos que sirvan a la experiencia del cliente, en lugar de satisfacer la necesidad de control de la gerencia. Era una oferta tentadora, tenía que admitirlo. El tipo de oportunidad que realmente podría impulsar su carrera, no solo pagar el alquiler. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué yo?, preguntó. Debe tener docenas de candidatos más calificados. Los tengo, asintió Alexander. Pero todos piensan como yo. Todos ven los restaurantes como yo. Los he visto sistemas que deben perfeccionarse y controlarse. Usted los ve diferente. Ve a las personas primero y al sistema después. Eso es lo que necesito. Emma lo estudió intentando leer más allá de su compostura medida para descubrir qué lo motivaba realmente. ¿Qué pasó con el hombre que me despidió por no seguir el protocolo? Algo cambió en la expresión de Alexander, una grieta en su armadura. Conoció a alguien que le recordó por qué se dedicó a este negocio antes de que se convirtiera en imperios y márgenes de ganancia. Se acercó a ella alrededor del escritorio. Mire, sé que fui frío la otra noche. Sé que fui injusto. Pero levanto muros por una razón, señorita Martínez. En mi experiencia, en el momento en que dejas que la gente se acerque demasiado, encuentran la forma de decepcionarte. Esa es una visión muy cínica del mundo. Es una realista. La voz de Alexander era ahora tranquila, casi cansada. Mi padre construyó esta empresa desde cero. Confió en la gente equivocada, hizo acuerdos con los socios equivocados, y eso casi lo destruyó todo. Cuando me hice cargo, me prometí que nunca cometería sus errores. El control se convirtió en mi religión, la confianza en mi enemiga. Emma sintió que su enojo se suavizaba a pesar de sí misma. Y ahora me pregunto si quizá he estado tan concentrado en proteger lo que tengo, que he olvidado cómo crecer. Alexander se pasó una mano por el cabello, un gesto tan inusitadamente vulnerable que a Emma se le cortó la respiración. Tu instinto aquella noche fue protegerme, proteger mi propiedad incluso a costa de ti misma. Eso es raro. Eso es valioso. Y yo estaba demasiado atrapado en mis propias reglas para verlo. Emma quiso seguir enojada con él, devolverle la oferta de trabajo en la cara y salir con la dignidad intacta. Pero al mirarlo ahora, al ver el arrepentimiento genuino en sus ojos, descubrió que no podía. ¿En qué consistiría exactamente el trabajo?, preguntó. Un destello de alivio cruzó el rostro de Alexander tan rápido que casi se le escapa. Trabajarías directamente conmigo durante los próximos 3 meses. Visitaríamos el nuevo local, nos reuniríamos con el equipo de diseño, desarrollaríamos el modelo de servicio.
Tendrías voz en la contratación, la formación y la experiencia global del cliente. Cuando abramos serás la subdirectora general. Es una enorme responsabilidad para alguien a quien despidieron después de 2 semanas. Sí, asintió Alexander, por eso el salario reflejaría esa responsabilidad. $70,000 anuales, más beneficios y bonos por desempeño. A Emma se le cortó el aliento. 70,000. Era más del doble de lo que ganaba en Austin, más de lo que se había atrevido a esperar en su primer trabajo en Nueva York. Es generoso, alcanzó a decir. Es justo, corrigió Alexander. Y es lo que merece el puesto, lo que tú mereces, si estás dispuesta a asumir el riesgo. Emma lo miró de verdad, intentando decidir. Era exactamente el tipo de oportunidad que había venido a buscar a Nueva York, pero también significaba trabajar de cerca con un hombre brillante y magnético, y absolutamente aterrador en su intensidad. Necesitaré una condición, se oyó decir. Alexander arqueó una ceja. Que haya honestidad. Si vamos a trabajar juntos, necesito que seas directo conmigo. Nada de más pruebas, nada de juegos, solo comunicación clara. Durante un largo momento Alexander no dijo nada. Luego lentamente asintió. Es justo. Puedo hacerlo. Entonces acepto. La sonrisa que cruzó el rostro de Alexander fue pequeña pero genuina, la primera sonrisa real que Emma le veía. Le transformó la cara entera, parecía más joven y mucho menos intimidante. Excelente. ¿Puedes empezar el lunes? El lunes está bien. Perfecto. Alexander le tendió la mano. Bienvenida a Pierce Industries, señorita Martínez. Emma estrechó su mano sintiendo el calor y la firmeza de su agarre. Emma. Si vamos a trabajar juntos, deberías llamarme Emma. Emma repitió a Alexander, y hubo algo en la forma en que dijo su nombre que hizo que a ella se le acelerara el corazón. Yo soy Alexander, y creo que esta va a ser una colaboración interesante. 20 minutos después, al salir de su despacho con el contrato en la mano y la cabeza dando vueltas, Emma no pudo evitar pensar que tenía razón. Trabajar con Alexander Pierce iba a ser sin duda interesante. La pregunta era si lo interesante bastaría para salvar la distancia entre su necesidad de control y el instinto de compasión de ella. Solo el tiempo lo diría. La primera semana de trabajo con Alexander no se pareció en nada a lo que Emma había imaginado. Esperaba reuniones en salas de conferencias, presentaciones formales, quizá alguna sesión de capacitación con recursos humanos. En cambio, Alexander parecía operar por instinto e intensidad, arrastrándola a su mundo sin dejarle casi un respiro. El lunes comenzó a las 6:00 ZM, con un mensaje de texto, café en Greystone. Tenemos que hablar de la visión. 7:07 en punto. Emma llegó a la cafetería elegante a las 6:55. Aún intentando despabilarse, y encontró a Alexander ya allí con el portátil abierto y 3 cuadernos distintos desplegados sobre la mesa. Al verla levantó la vista. Otra vez esos ojos grises parecían verlo todo. Llegas temprano. Bien. Señaló la silla frente a él. Te pedí un capuchino. Es lo que tomas. ¿Verdad? Emma se sentó sorprendida. ¿Cómo lo supiste? Pongo atención. Alexander cerró el portátil y se enfocó por completo en ella con esa mirada intensa que la hacía sentirse la única persona en el mundo. Antes de puedas empezar con el nuevo restaurante, necesito entender cómo piensas. Cuéntame tu experiencia ideal de comer fuera, no como empleada, como clienta. Durante las siguientes 2 horas hablaron. Alexander hizo preguntas, desafió sus supuestos y la empujó a articular cosas que nunca había puesto del todo en palabras. ¿Qué hacía que una comida fuera memorable? ¿Cuál era la diferencia entre un buen servicio y uno excepcional? ¿Cuándo la atención al detalle cruzaba la línea y se volvía invasiva? Emma se sorprendió abriéndose más de lo que había esperado hablando del restaurante favorito de su padre en Austin, de cómo el dueño conocía el nombre de todos, y recordaba sus pedidos habituales de cómo la comida era sencilla pero hecha con cuidado, y cómo eso importaba más que cualquier estrella Michelin. Eso es lo que falta en la mayoría de los restaurantes de lujo, dijo Alexander pensativo tomando notas en uno de sus cuadernos. Nos enfocamos tanto en la perfección que olvidamos la conexión.
Hacemos que la gente se sienta impresionada, pero no bienvenida. Exacto, coincidió Emma, sorprendida por su percepción. Tus restaurantes son preciosos y la comida es increíble, pero se sienten distantes como museos que visitas en lugar de lugares a los que perteneces. Esperaba que se ofendiera, pero Alexander asintió lentamente. Eso es lo que quiero cambiar con este nuevo lugar. Quiero que la gente sienta que está llegando a casa. Solo que a una casa con comida y vino excepcionales. Entonces debe empezar con el personal, dijo Emma. Son ellos los que crean esa sensación. No puedes entrenar a las personas para que sean cálidas y acogedoras si las tratas como piezas intercambiables. Alexander la miró largo rato con una expresión indescifrable. Tienes razón. Por eso necesito que tú te encargues de las contrataciones. Quiero que encuentres gente que lo entienda, que comprenda que esto es más que tomar pedidos y servir comida. Es mucha confianza para poner en alguien a quien despidió hace 2 semanas. Sí, admitió Alexander, lo es. Pero estoy empezando a aprender que la confianza es un riesgo que vale la pena correr al menos con las personas adecuadas. El resto de la semana siguió un patrón similar. Reuniones matutinas en cafeterías, o sitios de desayuno tardes visitando el nuevo local en Brooklyn, o reuniéndose con diseñadores y arquitectos, y noches revisando presupuestos y propuestas de menú. Alexander trabajaba a un ritmo agotador pero estimulante, y Emma se descubrió alcanzándolo. Al principio discrepaban en casi todo. Emma quería iluminación más cálida. Alexander insistía en los focos modernos y fríos. Ella pedía asientos cómodos, en líneas minimalistas y puras. Pero poco a poco encontraron un ritmo, una manera de desafiarse mutuamente que los llevaba a soluciones que ninguno habría imaginado solo. ¿Y si usamos bombillas LED de tono cálido en los focos modernos?, sugirió Alexander durante una de las discusiones más acaloradas. Conservamos la estética limpia, pero suavizamos el ambiente. Y añadimos cojines a las sillas minimalistas, contrarrestó Emma. Diseño moderno, experiencia cómoda. La rara sonrisa de Alexander apareció. ¿Ves? Estamos aprendiendo a comprometernos. Pero no era solo el trabajo lo que resultaba intenso. Había algo más creciendo entre ellos, una tensión que Emma no sabía nombrar. A veces sorprendía a Alexander mirándola con el rostro sin máscara, y sentía que algo se apretaba en su pecho. O sus manos se rozaban al revisar documentos, y una descarga eléctrica parecía quedarse suspendida en el aire entre ambos. Se decía a sí misma que era solo la intensidad de trabajar tan de cerca, que la atracción que sentía era natural pero sin significado, un subproducto de la cercanía y del propósito compartido. Alexander Pierce era su jefe, su empleador, y seguía siendo emocionalmente distante, a pesar de su nueva disposición a ceder en decisiones de diseño. Hasta que llegó el jueves y todo cambió. Estaban en el local de Brooklyn, un almacén convertido en restaurante con hermosos ladrillos a la vista y techos altos. Emma tomaba medidas para la distribución de las mesas cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla y sintió que el estómago se le hundía. Austin Regional Hospital. Tengo que atender esto, dijo rápidamente saliendo al pasillo. Hola, es la señorita Emma Martínez. La voz de la enfermera era profesionalmente suave, lo que solo lo hacía peor. Sí, soy Emma. Llamo por su madre, Patricia Martínez. Ha sido ingresada en urgencias. Se desmayó en el trabajo. Necesitamos que venga lo antes posible. El mundo pareció inclinarse de lado. Su madre vivía en Austin. Emma estaba en Nueva York, a más de 1,500 kilómetros de distancia. ¿Qué pasó? Está bien, el médico tendrá que hablar con usted sobre los detalles. ¿Qué tan pronto puede llegar? La mente de Emma empezó a calcular vuelos y costos. Puedo tomar un vuelo esta noche. Estaré allí por la mañana. Terminó la llamada y se quedó un momento en silencio, intentando asimilarlo, intentando pensar. Su madre estaba enferma, en el hospital, y ella estaba en el otro extremo del país, con apenas el dinero justo para un billete de avión de emergencia. Emma alzó la vista y encontró a Alexander de pie en el umbral. La preocupación se dibujó en el rostro de Alexander. ¿Qué pasa? Es mi madre, respondió Emma con la voz temblorosa. Está en el hospital en Austin. Tengo que irme.
Intentó mantener la calma. Lo siento, sé que tenemos reuniones mañana, pero necesito parar. Alexander la interrumpió con suavidad, dando un paso hacia ella. Emma se dio cuenta de que le temblaban las manos. Por supuesto que tienes que irte. Tu madre es lo importante. Las reuniones pueden esperar. Tendré que usar algunos días personales. Sé que acabo de empezar, pero... Emma dijo a Alexander con tono firme, el ejecutivo asumiendo el control sobre su pánico. Escúchame. Tómate el tiempo que necesites. Tu trabajo estará aquí cuando regreses. Ahora, ¿cuál es el próximo vuelo a Austin? Emma sacó el teléfono con los dedos temblorosos y revisó los horarios. Hay uno a las 9 de la noche. Si salgo ahora puedo llegar. De acuerdo, Alexander ya estaba sacando su propio teléfono. Ve a casa, empaca una maleta. Enviaré un coche por ti a las 7:30. Alexander, ¿puedo tomar el metro? Emma la miró y la suavidad en sus ojos le apretó la garganta. Por favor, déjame ayudarte. Ella asintió sin confiar en su voz. Volvió a su apartamento en piloto automático, metió ropa en una bolsa, sin mirar lo que agarraba. Sophie estaba en el trabajo, así que le dejó una nota, y trató de no pensar en los peores escenarios. A las 7:30 en punto, alguien llamó a la puerta. Emma tomó su bolso esperando encontrar a un chofer. Pero al abrir, vio a Alexander en persona vestido con jeans y un suéter oscuro, nada que ver con el empresario multimillonario de siempre. Parecía simplemente un hombre. ¿Qué haces aquí?, preguntó Emma. Voy a llevarte al aeropuerto, dijo él tomando su bolso. Vamos, el tráfico será terrible. Emma lo siguió a la calle donde un coche negro elegante los esperaba. Pero en lugar de un conductor, Alexander mismo se sentó al volante. No tienes que hacer esto, dijo ella, cuando él se incorporó al tráfico. Lo sé, respondió él mirándola un segundo antes de volver la vista a la carretera, pero quiero hacerlo. Condujeron en silencio unos minutos, las luces de la ciudad deslizándose por las ventanas. Emma intentaba mantenerse entera, no pensar en lo que podía estarle pasando a su madre, pero su mente no se detenía y sintió cómo las lágrimas se le acumulaban tras los ojos. Ella me crió sola, oyó su propia voz decir, mi padre murió cuando yo tenía 23 años. Ataque al corazón completamente inesperado. ¿Y mamá? Simplemente siguió adelante, siguió trabajando, siguió siendo fuerte. Siempre me decía que debía seguir mis sueños, que no dejara que su muerte me hiciera pequeña. Por eso vine a Nueva York, porque ella creía que podía hacer más que solo sobrevivir. Quería que prosperara. Suena como una mujer increíble, dijo Alexander en voz baja. Lo es. Una lágrima rodó por la mejilla de Emma. Tiene que estar bien. No puedo perderla también. Alexander extendió la mano y tomó la de ella. El gesto fue simple, sin complicaciones, pero ancló a Emma en el presente. Su mano era cálida y firme, y ella se aferró como a un salvavidas. Yo también perdí a mi padre, dijo Alexander tras un momento. Hace 2 años. Cáncer de páncreas rápido y brutal. Su agarre se apretó un poco. Él lo construyó todo desde la nada. Y yo pasé tantos años enojado con él, por no ser más cuidadoso, por confiar en la gente equivocada. Creía que yo sabía más, que mi forma era mejor. Y ahora, preguntó Emma suavemente. Ahora desearía haber pasado menos tiempo enojado y más tiempo siendo solo su hijo. Respondió Alexander, la voz áspera por la emoción. No fue perfecto, pero amaba lo que hacía. Amaba conectar con la gente, construir algo que importara. Y yo tomé ese legado y lo convertí en una máquina. Pensé que lo estaba honrando, pero en realidad solo me protegía de sentir lo que él sentía, la vulnerabilidad de preocuparse. Emma apretó su mano. Estás cambiando eso ahora. El nuevo restaurante es más parecido a lo que él habría querido, ¿verdad? Sí, asintió Alexander. Sí lo es. Y te lo debo a ti, Emma. Me recordaste lo que realmente importa. Llegaron al JFK y Alexander insistió en acompañarla hasta el control de seguridad. En el punto de revisión sacó un sobre de su chaqueta y se lo puso en las manos. ¿Qué es esto?, preguntó Emma. Ábrelo más tarde. Y Emma. Alexander le sostuvo el rostro con una mano, el pulgar rozando una lágrima que ella ni siquiera había notado. Tu madre va a estar bien.
Crió a una hija lo bastante valiente para perseguir sus sueños en una ciudad nueva y lo bastante fuerte para enfrentarse a jefes difíciles. Eso requiere una mujer increíble. Emma sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Sin pensar, dio un paso adelante y lo abrazó. Por un segundo Alexander se tensó sorprendido. Luego sus brazos la rodearon firmes y cálidos. Gracias, susurró ella contra su pecho. Cuando quieras, murmuró él en su cabello. Llámame cuando sepas algo. Lo haré, prometió Emma. En el avión finalmente abrió el sobre. Dentro había un cheque por $5,000 y una nota en la caligrafía precisa de Alexander para gastos médicos o lo que necesites, sin discusiones. Esto es lo que hacen los amigos. Amigos. Emma se quedó mirando la palabra. El cheque, la prueba de que Alexander Pierce era mucho más que el multimillonario frío que fingía ser. Y se dio cuenta con una claridad abrumadora de que en algún punto entre las discusiones sobre lámparas y las revisiones nocturnas de presupuestos había empezado a enamorarse de él. La pregunta era si él sentía lo mismo, o si simplemente era otro gesto amable hacia una empleada. De cualquier modo, Emma sabía que cuando regresara a Nueva York, todo entre ellos sería diferente. Solo tenía que averiguar si diferente significaba mejor o complicado hasta el punto de romperse. La madre de Emma iba a estar bien. El médico dijo que era una combinación de deshidratación severa, agotamiento y un nivel peligrosamente bajo de azúcar en sangre. Patricia Martínez había estado trabajando turnos dobles en la escuela primaria, donde era encargada de la cafetería tratando de ahorrar para lo que llamaba su fondo de jubilación. Pero Emma sospechaba que en realidad era un fondo para ayudar a su hija a triunfar en Nueva York. «Te estás matando trabajando por mí», dijo Emma desde la silla junto a la cama de hospital de su madre. Era sábado por la mañana, 48 horas, desde su llegada a Austin, y el alivio de saber que su madre se recuperaría se había transformado en culpa. «No seas dramática, mija», respondió Patricia, aunque su sonrisa era débil. Se veía más pequeña en la cama más vieja de sus 58 años. Solo olvidé almorzar y desayunar. Y quizás cenar la noche anterior. Mamá, estoy bien ahora. Los doctores me darán el alta mañana y tú necesitas volver a Nueva York a ese trabajo elegante tuyo. Patricia apretó la mano de Emma. Cuéntame más de ese tal Alexander Pierce. Lo has mencionado al menos 15 veces desde que llegaste. Emma sintió el calor subirle al rostro. Es mi jefe. Te hablé del proyecto del restaurante. Me hablaste del proyecto. No me hablaste de cómo se te iluminan los ojos cuando dices su nombre. No se me iluminan. Emma María Martínez, yo te crié. Conozco esa mirada. Los ojos de Patricia, tan parecidos a los de Emma, brillaban agudos, a pesar del cansancio. ¿Te importa ese hombre? Emma pensó en negarlo, pero su madre siempre había visto a través de sus mentiras. Creo que me estoy enamorando de él, mamá, lo cual es una estupidez porque es mi jefe. Es multimillonario y venimos de mundos completamente distintos. Tu padre era mecánico y yo era asistente de maestra cuando nos conocimos, dijo Patricia con suavidad. Los mundos diferentes no importan cuando dos personas encajan. ¿Y si no encajamos? ¿Y si solo estoy interpretando demasiado su amabilidad? Patricia guardó silencio un momento observando el rostro de su hija. ¿Te ha dado alguna razón para pensar que solo eres una empleada para él? Emma pensó en cómo Alexander la había llevado personalmente al aeropuerto, cómo había tomado su mano en el coche, en el cheque y en la nota que la llamaba amiga. No lo sé, tal vez es difícil de leer. Entonces, cuando vuelvas a Nueva York, busca la manera de preguntárselo. La vida es demasiado corta para los quizás y los qué pasaría si niña. Créeme, lo sé. Emma se quedó en Austin hasta el domingo por la noche, asegurándose de que su madre estuviera realmente estable y de que tuviera amigos que pudieran cuidarla. También tuvo una conversación seria con Patricia sobre cuidarse mejor que su madre aceptó con una sorprendente calma. En el vuelo de regreso a Nueva York, el teléfono de Emma vibró con un mensaje de Alexander. ¿Cómo está tu madre? Mucho mejor. Regresando esta noche. Gracias otra vez por todo.
Su respuesta llegó enseguida. Me alegra oírlo. Tómate mañana para descansar. Nos vemos el martes. Pero Emma no quería tomarse el lunes libre. Quería verlo entender qué estaba pasando entre ellos. Así que el lunes a las 7, se presentó en Greystone Coffee con 2 capuchinos y una determinación nueva de ser valiente. Alexander levantó la vista de su portátil. Una chispa de sorpresa cruzó su rostro. Emma, te dije que te tomaras el día libre. Lo sé, pero quería verte. Dejó uno de los capuchinos frente a él y se sentó en la silla de enfrente. ¿Está bien? Algo cambió en su expresión, se volvió más suave. Sí, está más que bien. Hablaron de su madre, del hospital, de la culpa de Emma por estar tan lejos. Alexander escuchó como siempre lo hacía, con atención absoluta, haciendo las preguntas correctas y sabiendo de alguna forma cuándo debía aconsejar y cuándo simplemente debía dejarla hablar. He estado pensando, dijo Alexander cuando Emma terminó de hablar en el restaurante en el calendario. Hemos estado presionando mucho y creo que ambos necesitamos un descanso. ¿Qué tal si nos tomamos unos días y vamos al norte? Hay un lugar de cocina farm to table en el Valle del Hudson que quiero visitar, ver cómo hacen las cosas. Podríamos convertirlo en un viaje de investigación. El corazón de Emma dio un salto. Un viaje de investigación. Sí, asintió él. Nos quedaríamos en un bed and breakfast cercano, visitaríamos algunas granjas. Cenaríamos en el restaurante, veríamos qué podemos aprender de los lugares que ya hacen lo que nosotros queremos hacer. Hizo una pausa y por primera vez desde que lo conocía Alexander, pareció inseguro. A menos que prefieras no hacerlo. Sé que es mucho tiempo juntos fuera del trabajo. Me encantaría, dijo Emma rápidamente. ¿Cuándo iríamos? Este fin de semana. De viernes a domingo. Perfecto. Sí, hagámoslo. La sonrisa de Alexander fue genuina y cálida, transformando por completo su rostro. Bien, yo haré los arreglos. La semana pasó en un torbellino de expectación y nervios. Emma se descubría mirándose al espejo más de lo habitual, preguntándose qué empacar, intentando discernir si ese fin de semana sería realmente un viaje de trabajo o algo más. Alexander parecía más relajado con ella y sus conversaciones fluían con naturalidad entre temas laborales y personales. El viernes por la tarde, Alexander pasó a buscarla en un coche diferente al habitual, un Range Rover azul oscuro, diseñado más para caminos rurales que para las calles de Manhattan. Emma subió con su bolso de fin de semana intentando ignorar el cosquilleo en el estómago. ¿Lista?, preguntó él. Lista. El trayecto duró 2 horas, dejando atrás la ciudad para adentrarse en colinas onduladas y colores otoñales que le robaron el aliento a Emma. Hablaron todo el camino sobre música, películas y recuerdos de la infancia. Emma descubrió que Alexander había crecido en Connecticut, hijo único de padres ambiciosos, que esperaban que algún día dirigiera el negocio familiar. Él había cumplido con esas expectativas, pero en algún punto el deber había reemplazado a la pasión. Eso es lo que quiero que sea el nuevo restaurante, dijo mientras conducían entre arces rojos y dorados, un regreso a la pasión. A la razón por la que mi padre empezó a cocinar, porque amaba reunir a la gente alrededor de la comida. Creo que estaría orgulloso de lo que estás construyendo, dijo Emma en voz baja. Alexander la miró, los ojos grises llenos de calidez. Eso espero. El bed and breakfast era una antigua casa de campo reformada con amplios porches y vistas a las montañas. Alexander había reservado 2 habitaciones, lo cual era a la vez tranquilizador y un poco decepcionante para Emma. Se registraron por separado y luego se encontraron en el porche con copas de vino mientras el sol se ocultaba sobre el valle. Es hermoso, dijo Emma arropada con una manta en una mecedora. Noviembre era más frío allí que en la ciudad. El aire nítido y limpio. Sí, respondió Alexander. Pero cuando Emma lo miró, él no estaba observando el atardecer sino a ella. El sábado lo pasaron visitando granjas y hablando con agricultores sobre sus relaciones con los restaurantes locales. Aprendieron sobre los cultivos de temporada, los desafíos de la sostenibilidad y la pasión necesaria para elegir ese estilo de vida sobre caminos más fáciles. Emma observó cómo Alexander tomaba notas, hacía preguntas
y se involucraba con un interés genuino que le hinchaba el pecho de ternura. Esa noche visitaron el restaurante Farm to Table, del que Alexander había hablado, un pequeño lugar llamado Harvest, con vigas expuestas y mesas compartidas. La comida era increíble, ingredientes simples preparados con evidente cuidado. Pero lo que más impresionó a Emma fue la atmósfera, cómo los camareros conocían a los clientes habituales por su nombre, cómo los desconocidos en la misma mesa compartían platos y conversaciones al llegar el postre. «Esto es lo que quiero», dijo Alexander en voz baja, observando el lugar con algo parecido al hambre en sus ojos. Esta sensación de que todos aquí forman parte de algo más grande que una simple comida. «Entonces eso construiremos», respondió Emma, y lo decía en serio. Después de cenar caminaron de regreso al Bed and Breakfast, bajo un cielo cuajado de estrellas más brillantes de lo que Emma recordaba haber visto en años. El silencio del campo era profundo, roto solo por el sonido de sus pasos y el canto distante de los pájaros nocturnos. Emma dijo a Alexander de repente, deteniéndose en medio del camino. «Tengo que decirte algo». El corazón de Emma empezó a latir con fuerza. «Está bien. Este fin de semana no se trata solo de investigación. Quiero decir, la investigación es real y valiosa, pero no es por eso que quería que vinieras». Se pasó una mano por el cabello. Un gesto que ella ya sabía significaba que estaba preparando algo difícil. «He estado intentando mantener límites profesionales contigo. Trabajas para mí, soy tu jefe, y hay dinámicas de poder que considerar. Pero la verdad es que estoy fallando estrepitosamente en mantener esos límites». «Alexander», empezó Emma. «Déjame terminar», la interrumpió con suavidad. «Desde la noche en que intentaste proteger mi dinero en el restaurante, has estado desafiando todo lo que creía saber sobre cómo manejar mi vida», dijo Alexander, su voz baja, pero firme. «Me haces querer ser menos controlado, más humano. Me haces querer asumir riesgos que llevo años evitando. Y en algún punto entre nuestras discusiones sobre lámparas y los debates sobre protocolos de servicio, empecé a enamorarme de ti». A Emma se le cortó la respiración. «¿Enamorarte de mí?». «Sí», respondió Alexander, dando un paso más cerca lo bastante como para que ella pudiera ver la vulnerabilidad en sus ojos. «Y sé que esto es complicado. Sé que soy tu jefe, que puede ser confuso e inapropiado. Así que si no sientes lo mismo, podemos fingir que nunca dije nada. Podemos volver a ser solo compañeros de trabajo. Pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba ser honesto». Emma recordó las palabras de su madre. «La vida es demasiado corta para los quizás y los qué pasaría si». Pensó en todos los momentos de las últimas semanas en los que había sentido crecer esa conexión, preguntándose si se lo estaba imaginando. No se lo estaba imaginando. «Yo también me estoy enamorando de ti», dijo, viendo cómo su expresión pasaba de nerviosa a esperanzada. «Hace tiempo. Solo que no creí que alguien como tú pudiera ver a alguien como yo de esa forma». «Alguien como tú», Alexander le apartó un mechón de cabello del rostro con un gesto suave. «Emma, eres la persona más valiente y auténtica que he conocido. Entraste a mi restaurante sin nada más que determinación y corazón. Y de alguna manera has cambiado todo en la forma en que veo el mundo. Si acaso soy yo quien debería preguntarse cómo tuve tanta suerte». Emma sintió lágrimas asomar en sus ojos. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». «Ahora», dijo Alexander tomando su rostro entre las manos, «me encantaría besarte si está bien para ti». «Más que bien», susurró Emma. Cuando sus labios se encontraron fue suave, dulce, perfecto. Las manos de Emma se apoyaron en su pecho, sintiendo su corazón latir tan rápido como el suyo. El beso se profundizó, se volvió más urgente, y Emma sintió que toda su vida había estado conduciéndola a ese momento, a ese hombre, a esa sensación de por fin llegar a casa. Cuando se separaron, Alexander apoyó su frente en la de ella. «Quiero hacer esto bien, Emma. Quiero invitarte a salir, cocinarte, mostrarte todas las partes de mí que he ocultado. Pero también necesito que sepas que no soy bueno en esto, las relaciones, la vulnerabilidad. Todo eso. Voy a cometer errores». «Yo también», dijo Emma sonriendo entre lágrimas. «Pero tal vez podamos equivocarnos juntos y aprender sobre la marcha. Me gusta ese plan».
Alexander la besó otra vez, más suave esta vez. «Quédate conmigo esta noche». «Solo para dormir», añadió rápidamente. «Solo quiero abrazarte». Emma asintió y regresaron tomados de la mano al bed and breakfast. Fiel a su palabra, pasaron la noche envueltos en los brazos del otro en la habitación de Alexander, hablando hasta la madrugada sobre sus sueños, miedos y todo lo demás. Emma se quedó dormida con la cabeza sobre su pecho, escuchando su corazón, sintiéndose más segura que en años. La mañana del domingo trajo desayuno en el porche, conversaciones tranquilas y besos robados que hacían volar el corazón de Emma. El viaje de regreso a Nueva York se sintió demasiado corto, los dos reacios a volver a la realidad y sus complicaciones. «¿Qué le diremos a la gente en el trabajo?», preguntó Emma, cuando llegaron al tráfico de la ciudad. «La verdad», dijo Alexander tomando su mano. «Que estamos juntos. Que estoy loco por ti. Y que cualquiera que tenga un problema con eso puede venir directamente a mí». Emma soltó una risa. «Muy estilo CEO de tu parte. Tengo mis momentos». Él llevó su mano a los labios y le besó los nudillos. «Pero en serio, Emma, quiero que esto funcione. Lo que sea necesario, los ajustes que tengamos que hacer, quiero que seamos nosotros». «Yo también», respondió Emma, y lo decía con todo su corazón. No tenía forma de saber que en una semana ese compromiso sería puesto a prueba de maneras que ninguno de los dos esperaba. Los problemas comenzaron con una llamada el miércoles por la mañana. Emma estaba en el local de Brooklyn, ultimando los arreglos de las mesas con el equipo de diseño cuando sonó su teléfono. La tensión en la voz de Alexander fue inmediata y alarmante. «Emma, necesito que vengas a la oficina ahora». «¿Qué pasa? Solo ven, por favor». El trayecto desde Brooklyn hasta Manhattan se hizo interminable. La mente de Emma corría con posibilidades cada una peor que la anterior. Cuando llegó a Pierce Industries, tenía el estómago hecho un nudo. La asistente de Alexander la miró con seriedad y la condujo directamente a su despacho. Dentro, Alexander estaba de pie junto a la ventana, su postura rígida, el rostro tenso con una ira contenida. En una de las sillas se sentaba una mujer que Emma no conocía, perfectamente compuesta en un traje gris caro. «Emma, esta es Victoria Chen», dijo Alexander, la voz apretada. «Es miembro del consejo de Pierce Industries. Victoria, ella es Emma Martínez». La sonrisa de Victoria era afilada y fría. «La novia. Qué conveniente que estés aquí». Las defensas de Emma se alzaron de inmediato. «Lo siento». «¿De qué se trata esto?» «Se trata de un conflicto de intereses», respondió Victoria con voz suave y calculada. «Alexander ha informado al consejo que mantiene una relación sentimental con una empleada que casualmente ha recibido un puesto importante y un salario generoso a pesar de su experiencia limitada». «Eso no es justo», empezó Emma, pero Alexander levantó una mano para detenerla. «He explicado la línea de tiempo», dijo sin mirarla todavía. «Que contraté a Emma por sus habilidades y visión, y que nuestra relación se desarrolló después». «Qué oportuna coincidencia», observó Victoria. «Pero independientemente del orden de los hechos, Alexander, conoces la política de la empresa. Las relaciones románticas entre supervisores y subordinados generan problemas de responsabilidad. El consejo está preocupado». Emma sintió un frío instalarse en su pecho. «¿Qué está diciendo?», Victoria se volvió hacia ella con una falsa simpatía. «Estoy diciendo que uno de ustedes debe apartarse del proyecto del restaurante. O Alexander se retira, lo cual sería perjudicial para el éxito del proyecto, o tú renuncias a tu puesto». No, la voz de Alexander fue cortante. «Ya hemos pasado por esto, Victoria. Emma es esencial para el proyecto. Su visión, su intuición, son lo que está haciendo que este restaurante sea diferente a todos los demás. No pueden pedirle que se vaya». «Entonces tendrás que poner fin a la relación personal», replicó Victoria con frialdad. «O hablaremos de tu destitución del proyecto. El consejo no arriesgará una demanda porque te enamoraste de una empleada». Emma observó cómo la mandíbula de Alexander se tensaba, como las murallas que ella había trabajado tanto por derribar comenzaban a levantarse de nuevo. En ese instante comprendió esto era lo que él siempre había temido. La vulnerabilidad, la exposición, el riesgo de que preocuparse por alguien se convirtiera en su punto débil.
Necesito hablar con Emma a solas, dijo Alexander. Victoria se levantó alisando su falda. Tienen hasta el viernes para ofrecer una solución. De lo contrario, el consejo tomará la decisión por ustedes. Asintió hacia Emma con cortesía fingida. Un placer conocerte, señorita Martínez. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio fue ensordecedor. Alexander aún no miraba a Emma. Su vista seguía fija en el horizonte de Manhattan. Alexander, dijo Emma suavemente. Sabía que esto pasaría, su voz sonaba hueca. Sabía que involucrarme era un riesgo, y aún así lo hice. Me permití ser egoísta. Amar a alguien no es egoísta. Lo es cuando te cuesta todo por lo que has trabajado. Finalmente se volvió hacia ella. La angustia en sus ojos hizo que el corazón de Emma se rompiera. El consejo tiene razón, Emma. Esto es un conflicto de intereses. Si continuamos con esta relación, nos coloca a ambos en una posición imposible. ¿Qué estás diciendo?, susurró Emma apenas. Estoy diciendo que quizá nos apresuramos, que deberíamos haber sido más cuidadosos, más profesionales. Alexander se pasó las manos por el cabello, ese gesto que Emma ya reconocía su intento de recuperar el control cuando todo se volvía caótico. No puedo perder este proyecto. Es mi oportunidad para honrar el legado de mi padre, para construir algo que importe. Pero tampoco puedo pedirte que renuncies a tu puesto. No estás pidiendo, dijo Emma con la garganta apretada. Yo me ofrezco. Alexander, el restaurante fue tu sueño primero. Puedo apartarme, buscar otro trabajo. No, la palabra fue firme. Te mereces esta oportunidad. Has trabajado por ella, la has ganado. No dejaré que sacrifiques tu carrera por mí. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Emma conteniendo las lágrimas. Porque suena como si dijeras que tenemos que elegir entre el restaurante y nosotros. El silencio de Alexander fue respuesta suficiente. Emma sintió como algo se rompía dentro de su pecho. Ya veo. Así que cuando dijiste que querías que esto funcionara sin importar qué querías decir mientras fuera conveniente. Mientras no te costara nada importante. Eso no es justo, Emma. ¿No lo es su voz? Subió una mezcla de dolor y rabia. En el momento en que las cosas se ponen difíciles, en cuanto tienes que arriesgar algo de verdad, vuelves a esconderte tras tus muros. Me dijiste que no eras bueno con las relaciones, Alexander. Pero no sabía qué significaba que te rendirías al primer obstáculo real. Esto no es solo un obstáculo, replicó Alexander, su propia ira saliendo a flote. Es mi empresa, mi vida entera. Llevas 2 meses en Nueva York, Emma. No entiendes lo que está en juego aquí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, crueles y despectivas. Emma vio el instante en que Alexander comprendió lo que acababa de decir. Vio el arrepentimiento cruzar su rostro, pero ya era demasiado tarde. Tienes razón, dijo Emma con voz baja. No entiendo tu mundo. Solo soy una chica de Texas, lo bastante tonta como para creer que pertenecía aquí, que pertenecía contigo. Emma, no quise decir eso. Sí lo hiciste. Emma agarró su bolso. Necesitaba salir antes de derrumbarse por completo. Lo dijiste en serio cada palabra y quizá tengas razón. Tal vez fui ingenua al pensar que podríamos hacer que esto funcionara. Quizá debería haberme quedado donde pertenecía. No te vayas así. Hablemos de esto. No hay nada de qué hablar. Emma se detuvo en la puerta, obligándose a mirarlo una vez más. Al hombre del que se había enamorado. El que la había llevado al aeropuerto, que le había tomado la mano en la oscuridad, y le había dicho que ella lo hacía querer ser más humano. Tienes hasta el viernes para decidir qué importa más, Alexander. ¿El restaurante o nosotros? Pero sinceramente creo que ambos sabemos lo que vas a elegir. Salió antes de que pudiera responder, antes de ver si sus palabras habían hecho efecto, antes de cambiar de opinión y rogarle que luchara por ellos. Llegó al ascensor, al vestíbulo, a la calle, antes de que las lágrimas finalmente cayeran. Y entonces las dejó fluir de pie en una acera de Manhattan, a media tarde llorando por un amor que apenas había comenzado antes de terminar. Su teléfono sonó. Alexander. Emma lo ignoró. Sonó otra vez y otra, hasta que finalmente lo apagó, y caminó a casa por la ciudad que le había prometido tanto y que de algún modo la había dejado más perdida que nunca.
De vuelta en su apartamento, Sophie la encontró acurrucada en el sofá con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué pasó?, preguntó Sophie, entrando de inmediato en modo de mejor amiga protectora. Emma le contó todo: la reunión con el consejo, el ultimátum de Victoria, la retirada de Alexander, la pelea. Al final Sophie estaba furiosa en nombre de Emma. «Es un idiota», declaró. «No se trata así a alguien que amas. No lo haces sentir como si no valiera la pena luchar por él». «Quizá no valgo la pena», dijo Emma miserablemente. «Tal vez solo fui un proyecto para él, como el restaurante, algo interesante en lo que enfocarse un tiempo antes de pasar a lo siguiente». «Deja de decir eso. Sabes que no es cierto. Vi cómo te miraba cuando fue a recogerte el viernes. Ese hombre está enamorado de ti. Entonces, ¿por qué se rindió tan fácilmente?» «Porque tiene miedo», suspiró Sophie sentándose a su lado. «Y porque los hombres, especialmente los poderosos, son idiotas cuando tienen miedo. Pero eso no significa que debas rendirte tú también». Él se rindió primero. «Seguro, o simplemente entró en pánico y dijo tonterías porque no sabe cómo manejar sentirse vulnerable». Sophie le apretó la mano. «Mira, no digo que lo que hizo esté bien, pero quizá antes de borrarlo completamente de tu vida, deberías darle una oportunidad para descubrir lo que realmente quiere». Emma quiso discutir, pero el cansancio la vencía. «Le dije que tenía hasta el viernes. Si para entonces no lo ha resuelto, se acabó. El jueves fue una tortura». Emma llamó diciendo que estaba enferma. Para evitar verlo, pasó el día enviando currículums y tratando de no revisar su teléfono cada 5 minutos. Alexander llamó 3 veces y envió una docena de mensajes. Emma no leyó ninguno. El viernes por la mañana amaneció con un cielo gris y pesado, que coincidía con su estado de ánimo. Se vistió con cuidado de manera profesional, preparándose para cualquier decisión que Alexander hubiera tomado. Si elegía el restaurante, ella renunciaría con dignidad. Si por algún milagro la elegía a ella, encontrarían juntos la forma de resolverlo. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Ven a Luminescence esta noche, 7:06 p.m. Por favor». Luminescence, el restaurante donde todo había comenzado. El corazón de Emma se contrajo, pero respondió con una sola palabra. «Está bien». Llegó a las 6:55 y se sorprendió al encontrar el restaurante a oscuras. Solo una mesa estaba iluminada, la misma mesa del rincón donde Alexander había fingido quedarse dormido y había iniciado todo este complicado enredo. Y sentado allí, luciendo más nervioso de lo que ella lo había visto jamás, estaba Alexander. Se levantó al verla. «Viniste. Tú me lo pediste». Emma se quedó cerca de la puerta manteniendo la distancia. «¿Qué es esto, Alexander?» «Esto soy yo tomando una decisión», dijo él señalando la mesa. «¿Te sentarás, por favor?» Lentamente. Emma cruzó hasta la mesa y se sentó. Notó detalles que antes no había visto. La mesa estaba dispuesta con una elegancia sencilla, no con la precisión formal habitual. En el centro había flores silvestres del tipo que habían visto en las granjas del norte, y sobre su plato había un sobre. «Ábrelo», dijo Alexander en voz baja. Con los dedos temblorosos, Emma abrió el sobre y sacó una carta formal con el membrete de Pierce Industries. Mientras leía, se le cortó la respiración. Era la renuncia de Alexander al proyecto del restaurante. «¿Qué es esto?», susurró. «Soy yo eligiéndote a ti», dijo Alexander con voz firme. «Pasé los últimos 2 días hablando con el consejo, reestructurando el liderazgo del proyecto. Emma está siendo ascendida a directora general. Supervisarás toda la apertura, manejarás las contrataciones y operaciones. El proyecto es tuyo, pero es tu sueño el legado de tu padre». «El legado de mi padre trata de unir a las personas, de crear conexión», respondió Alexander. «Y la conexión más importante que he hecho en mi vida es contigo». Alexander extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de Emma. «He pasado toda mi vida adulta protegiéndome, construyendo muros, eligiendo la seguridad en lugar del riesgo. Y entonces entraste en mi restaurante y desafiaste todo. Me hiciste querer ser valiente». Las lágrimas corrían por el rostro de Emma. «Alexander». Intentó hablar, pero él la interrumpió suavemente. «Déjame terminar, por favor».
Le apretó la mano. Me equivoqué, Emma. Me equivoqué al alejarme, al hacerte sentir que no valías la pena luchar por ti, al pensar que mi empresa o mi reputación importaban más que tú. Porque no es así, tú eres lo que importa. Eres quien hace que todo lo demás valga la pena. Y el consejo: victoria. Pueden irse al infierno, dijo Alexander con determinación. Sigo siendo el CEO de Pierce Industries, sigo teniendo control sobre mis otros restaurantes. Pero este proyecto, este sueño, ahora es tuyo. Y estaré aquí si me quieres. No como tu jefe, sino como tu compañero en todos los sentidos de la palabra. Emma no pudo hablar entre las lágrimas. Alexander se levantó y rodeó la mesa arrodillándose junto a su silla. Te amo, Emma Martínez. Creo que empecé a enamorarme de ti el momento en que intentaste robarme mi dinero para protegerlo. Eres valiente, bondadosa, auténtica. Y me haces querer ser mejor de lo que soy. Así que te pregunto, ¿me darás otra oportunidad? ¿Me dejarás demostrar que puedo ser el hombre que mereces? Ya eres ese hombre, logró decir Emma entre sollozos. Siempre lo fuiste, Alexander. Solo necesitabas verlo tú mismo. Él le tomó el rostro entre las manos, sus pulgares secando las lágrimas. Eso es un sí. Sí. 1000 veces sí. Cuando la besó se sintió como regresar a casa y comenzar una aventura al mismo tiempo. Emma rodeó su cuello con los brazos vertiendo en ese beso todo lo que sentía. Perdón, esperanza, amor y promesa. Cuando por fin se separaron, Alexander apoyó su frente contra la de ella. Tengo algo más para ti. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y el corazón de Emma se detuvo. Pero al abrirla no había un anillo sino una llave. Es del restaurante, explicó. Tu restaurante ahora. Y pensé que si quisieras podría ser también nuestro hogar. Hay un apartamento en el piso superior. Necesita arreglos, pero podríamos hacerlo juntos. Construir algo que sea nuestro. Emma miró la llave, luego a Alexander, y al futuro que se abría ante ellos. Me gustaría eso. Me gustaría mucho. Pasaron el resto de la noche en esa mesa hablando de planes, sueños y posibilidades. Alexander había pedido a su chef personal que preparara una cena sencilla del tipo de comida reconfortante que le habría encantado al padre de Emma. Hablaron del restaurante, de la visión de Emma para él, de cómo Alexander podía apoyarla sin interferir. Hablaron de su madre, de traer a Patricia a Nueva York para la inauguración. Hablaron de su futuro con cautela, pero con esperanza. A medianoche, Alexander acompañó a Emma a la salida. El aire de noviembre era frío, pero ella no lo sentía calentada por la esperanza, el amor y la promesa. Hablaba en serio, le dijo Alexander abrazándola con fuerza. Te amo, Emma, y voy a pasar cada día demostrándolo. Yo también te amo, respondió ella, y supo con absoluta certeza que lo decía de verdad. Había llegado a Nueva York soñando con construir una vida mejor, sin imaginar que encontraría mucho más propósito, pasión y un amor que valía cada riesgo. 3 meses después, Emma se encontraba en medio de Harvest, Brooklyn, la noche de la inauguración, y sentía que el corazón le iba a estallar de orgullo. La luz cálida se reflejaba en los muros de ladrillo visto. Las sillas cómodas rodeaban mesas elegantes, y la cocina abierta brillaba con promesa. Su madre estaba a su lado, más saludable que nunca, con lágrimas de orgullo en los ojos. Tu padre estaría tan orgulloso, mi hija. No lo habría logrado sin Alexander, dijo Emma viéndolo al otro lado del salón. Él levantó la mirada y le sonrió esa sonrisa cálida y genuina, que era solo para ella. La inauguración era perfecta, críticos, vecinos y amigos llenaban el lugar. María de Luminescence había venido con otros meseros que ahora eran amigos de Emma. Y Sophie había traído a la mitad de su clase de enfermería. El restaurante vibraba con exactamente la energía que Emma había imaginado: conexión, calidez y sensación de pertenencia. A las 9 se sitio. Alexander encontró a Emma en el pasillo trasero. ¿Cómo se siente?, preguntó atrayéndola a sus brazos. Perfecto, dijo Emma apoyando la cabeza en su pecho. Alexander inclinó su rostro hacia arriba para que mirara a sus ojos. Necesito preguntarte algo. Sacó una pequeña caja de terciopelo y la abrió.
revelando un impresionante anillo de diamantes. Hace 3 meses te di una llave y dije que quería construir algo contigo. Cada día desde entonces me he ido enamorando más de ti. Eres mi mejor amiga, mi compañera, el amor de mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? Emma no dudó. Sí, absolutamente. Sí. Cuando salieron del pasillo tomados de la mano con el anillo de compromiso de Emma, captando la luz, todo el comedor estalló en aplausos. De pie allí rodeados de personas a las que amaban en el restaurante que habían construido juntos. Emma se sintió completa. Había llegado a Nueva York persiguiendo un sueño. Había encontrado una carrera que la realizaba, una comunidad que la apoyaba y un amor que la transformaba. Alexander la acercó así susurrando. Lista para la próxima aventura futura, Nora Pierce, Emma levantó la vista hacia aquel hombre que había comenzado como un extraño intimidante y se había convertido en su todo. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Emma pensó en aquella noche en la que había tomado un clip de dinero para proteger a un extraño dormido. Un momento tan pequeño, un gesto tan simple, pero que había cambiado todo. A veces, lo más valiente que puedes hacer es extender la mano cuando ves a alguien necesitado. A veces, tomar ese riesgo abre puertas que nunca supiste que existían. Emma había tomado ese riesgo y le había dado una vida más allá de sus sueños más salvajes.